Toma de decisiones en paciente crítico, en urgencias, eficiencia y eficacia en minutos. Para el desarrollo de este tema inicialmente voy a hablar un poquito del servicio de urgencias como escenario en el que se desarrolla en el paciente crítico y finalmente cómo se realiza la toma de decisiones. Bueno, acá les presento una fotografía de nuestro servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe. Ahí se pueden ver varias características que uno espera tener dentro del servicio, que es de fácil acceso, que tenga oportunidad en la atención. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud una urgencia? Como una aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y de gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre. Acá cabe destacar el aspecto de gravedad variable, que nos da pautas para determinar la urgencia que se tiene. ¿Qué se debe tener en cuenta? Hay varios criterios para definir la urgencia. El riesgo de perder la vida, pues básicamente que es en lo que nosotros nos enfocamos en el momento de la atención. Otros, el riesgo de incapacidad, el riesgo de irreversibilidad y el dolor, que es un aspecto importante dentro de la atención. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en la urgencia? Conservar la vida es nuestro pilar de la atención, aliviar el sufrimiento y finalmente promover la salud. Dentro del servicio de urgencias, viendo pues las características como tal, vemos que tenemos varios desafíos, que son particularidades que tenemos dentro del servicio. La aglomeración, que se da por diversas situaciones, de acuerdo a la demanda que se tiene en diferentes oportunidades, la cantidad de pacientes que pueden llegar a ingresar al servicio, deficiencias en los centros de atención primaria, deficiencias dentro del sistema de salud que hacen que los pacientes deban acudir al servicio de urgencias porque no se resuelven sus problemas dentro de una atención prioritaria o dentro de la consulta ambulatoria normal. Los tiempos de espera. Nosotros somos conscientes que dentro de la atención de un paciente en urgencias, el tiempo es un factor que determina la conducta de un paciente y pues que se puede ver afectado por la misma aglomeración de personal. En cuanto a la insatisfacción del personal, todos hemos tenido experiencias en la práctica clínica en diferentes instituciones en las que hemos vivenciado que pueden presentarse diferentes factores que pueden generar insatisfacción, la misma saturación del servicio, algunos salarios, la organización de los turnos, la organización de cómo, pues como tal de las condiciones laborales que pueden presentar. Y todos estos son factores que pueden aumentar los costos en la atención. Esta es una gráfica que les quería presentar, que da el Observatorio de Bogotá en cuanto a la ocupación de los servicios de urgencias en instituciones adscritas a la red pública. Como vemos, acá se presenta desde enero del 2019 hasta diciembre del año pasado la variabilidad que hay de ocupación en general de los servicios de urgencias. Vemos que hay momentos, acá está determinado por meses, en el que existen picos en donde sobrepasa la ocupación a la capacidad instalada de cada institución y esto puede ver afectada la toma de decisiones en momentos dados. Ahora hablemos un poquito del paciente crítico. ¿Cómo lo define la Sociedad de Medicina Crítica? Como alguien que está fisiológicamente inestable, por tanto requiere un soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha. Es un paciente que requiere estar todo el tiempo con cuidados permanentes para determinar ciertas conductas y hacer ajustes continuos en su terapia. Características del paciente crítico,
se pueden ver de acuerdo a la gravedad, hay varios aspectos, de acuerdo a la estabilidad, a la complejidad. Para destacar con respecto al tema que estamos tratando en esta oportunidad, la participación en la toma de decisiones. De acuerdo a la condición que pueda presentar el paciente, esta es una característica que se puede ver afectada por su propia condición de salud, en la que muchas veces el individuo no puede tomar la decisión, tomar decisiones con respecto a su estado de salud, y ya podemos recurrir a la familia dentro de la participación de la atención del paciente, que serían los encargados en momentos dados de tomar decisiones. Bueno, vemos que el paciente crítico es alguien vulnerable y que requiere diferentes formas de, pues, si acude al servicio de urgencias es porque está en busca de una atención. Ante esto, varias organizaciones establecen políticas de seguridad que aseguran la calidad de la atención. Ya vimos que es un escenario complejo el servicio de urgencias, pero pues hay instituciones como la Joint Commission que aportan lineamientos que pueden dar una atención segura y de calidad a los pacientes. Acá vemos varios aspectos en los que se puede generar una mejor atención, que son indicadores específicos de urgencias en cuanto a la oportunidad en los tiempos para el triage, la atención en la definición de conducta, en la seguridad, en la atención de los pacientes en cuanto a eventos adversos prevenibles, mortalidad prevenible y complicaciones prevenibles. Dentro de la eficacia, como meta que tenemos de atención, la alta resolutibilidad, asertividad en el diagnóstico y la menor tasa de ingresos. Dentro de la eficiencia, el manejo de los recursos, sabemos que muchas veces contamos con recursos limitados dentro de la atención. Mira el costo de eficiencia, menos tiempos muertos, menos ayudas diagnósticas, y finalmente la satisfacción del paciente, que es cómo lo califica el paciente, y la menor cantidad de glosas. Estas, digamos, como la Joint Commission es una institución acreditadora, ellos dan como estas pautas y muestran unas métricas. Ellos generan ciertos indicadores con los cuales uno puede medir la atención del paciente y pues asimismo asegurar la calidad. Dentro de la toma de decisiones debemos partir que pues nosotros estamos cobijados dentro de un sistema de salud. Acá en Colombia, pues el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, en donde existen varios aspectos que permiten asegurar esa calidad que nosotros pretendemos ofrecerle a los pacientes. Están los sistemas de habilitación, en los cuales piden lo básico que requiere de atención de los pacientes. Entonces, acá les puse una gráfica de uno de los requerimientos que piden generalmente, el soporte vital avanzado, que todo es de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que debemos tener en un servicio, los conocimientos de ciertas actividades que se deben hacer con un paciente crítico. Y a partir de los lineamientos que da como tal el sistema, las organizaciones determinan cómo va a ser el funcionamiento del servicio de urgencias en cuanto a la estructura física, a la organización del servicio, a los procesos, en cuanto al diseño de guías de práctica clínica que nos permiten mejorar la toma de decisiones, el diseño de estándares operacionales para alcanzar ciertas metas de servicio, y pues que finalmente son instrumentos que nos facilitan la toma de decisiones en ciertos momentos dados, porque recordemos que en la toma de decisiones es cuando tenemos varias alternativas. Si hay alguien que nos orienta el proceso, es más fácil que nosotros desarrollemos nuestras actividades y alcancemos las metas que nos hemos planteado con los pacientes. Acá les presento un diagrama relacionado con el flujo de los pacientes. Recordemos que el servicio de urgencias tiene un flujo que lo caracteriza. Inicia
en la atención del paciente desde el triage, en cómo se clasifica el paciente y de acuerdo a esa clasificación, pues cómo se va distribuyendo la atención del paciente. Acá en la toma de decisiones, pues definitivamente en la mayoría de instituciones, por no decir que en todas, quien realiza la actividad del triage, pues es el enfermero. Por tanto, es importante que nosotros como enfermeros contemos con la preparación suficiente a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el triage es un método que permite clasificar la atención basada en las necesidades. Contamos con recursos limitados y pues sabemos que los pacientes no requieren el mismo tipo de atención. ¿Cuál es la meta del triage? Identificar ese paciente con alto riesgo vital. Básicamente ese es uno de los principales objetivos, identificarlo prontamente porque es un paciente que si no se atiende en un tiempo determinado, esto va a interferir dentro de la instauración pronta de su terapéutica o finalmente va a correr ciertos riesgos en la atención del paciente. A partir del triage se puede priorizar la atención del paciente. Otra de las actividades que realiza el enfermero en el triage es reevaluar frecuentemente a los pacientes. En ocasiones inicialmente le puede hacer una clasificación inicial, pero su condición de salud puede cambiar. Entonces hace que el enfermero puede tomar la decisión de cambiarle la prioridad de la atención del paciente. Otra de las actividades es asignar una área física de atención. De acuerdo a las necesidades que tenga el paciente, se puede ubicar en una sala de reanimación, podemos ver que lo pueden atender en una consulta, que requiere algún procedimiento, se puede derivar a una sala de procedimientos o a otro tipo de servicios. Aportar información acerca del proceso asistencial. Es el primer contacto que tenemos con el paciente y es el momento en que le podemos explicar el tipo de urgencias que se le puede hacer al paciente, aproximadamente darle un tiempo de atención y explicarles las razones por qué se puede presentar ese tiempo, porque sabemos que todos tenemos una percepción de urgencias y queremos o lo que pretendemos es que se nos resuelva un problema y que sea en el menor tiempo posible, pero pues sabemos que hay condiciones que limitan satisfacer esa necesidad que tiene el paciente de acuerdo a la condición clínica. Hay varias herramientas de triage, de acuerdo a los hospitales desarrollan varios tipos de triage. Acá voy a mencionar el que utilizamos en la mayoría de instituciones, que es el triage ESI 4, que mide el índice de severidad de urgencias. Este es un algoritmo que nos permite o nos facilita a los enfermeros tomar decisiones con respecto a la priorización de la atención del paciente. Entonces, como vemos, inicialmente, ¿cuál paciente es el que debemos identificar? El paciente crítico, el que requiere una intervención inmediata para salvar la vida. Ese va a ser un triage 1, atención inmediata, que se va a manejar en una sala de reanimación. Si ya descartamos que el paciente no requiere una atención inmediata, pero se encuentra en una situación de alto riesgo, tiene alteración del estado de la conciencia, se encuentra confundido, letárgico, desorientado o presenta un dolor severo, ya tendría otro tipo de prioridad la atención, que sería un triage 2 y se manejaría posiblemente en una sala de reanimación o en otra área, pero garantizando que el tiempo de espera de su atención sea menor a 30 minutos en la medida de lo posible. Ya como tal de lineamientos de la Superintendencia de Salud, del triage 3 en adelante, que son pacientes que pueden esperar, ya lo determina la institución de acuerdo a la demanda que tengan o de acuerdo a las metas de atención que presenten las instituciones, el tiempo de espera. En esto ya que nos indica el ESI, que debemos tener en cuenta ya la cantidad de recursos que requiere el paciente y de acuerdo a ese se clasifica. Para identificar el paciente crítico, pues hay varios criterios que nosotros podemos tener en cuenta para alertarnos, para identificarnos prontamente. Acá lo quise presentar de acuerdo a ciertas características al nivel circulatorio, definitivamente el paro cardíaco o signos de shock, sangrado activo,
En cuanto a respiratorio, una dificultad respiratoria grave, bradipnea, obstrucción de la vía aérea. A nivel neurológico, alguna alteración aguda que se presente en el estado de la conciencia y otros factores, pues sabemos que nos puede llegar cualquier situación de salud del paciente, arritmias, anafilaxias o una convulsión. Acá se presentan algunos síntomas asociados a la identificación de paciente crítico. Lo presento porque acá muestra que uno de los signos o síntomas más frecuentes que se pueden presentar es la alteración del estado de la conciencia. Recordemos que el cerebro es un órgano muy sensible ante cualquier alteración fisiológica del paciente y es uno de los primeros de las primeras alteraciones que podemos encontrar en un paciente que está empezando a cursar con algo potencialmente crítico. Otros aspectos pueden ser alteraciones respiratorias o alteraciones dentro de sus signos vitales, el dolor y pues otras situaciones que puedan presentarse. Entonces, ya tenemos claridad que una de las primeras fases en la atención del paciente y la toma de decisiones que pueden presentar es en la clasificación de las urgencias, donde ya comenté que el enfermero tiene una injerencia fundamental dentro de la determinación de la atención del paciente. Otra fase que se da es ya como tal de la atención del paciente, que es otro momento en el que el enfermero debe tomar decisiones que se pueden ver facilitadas por instrumentos que ya les comenté, como las guías de manejo. Hay otras instituciones, otras estrategias que pueden desarrollarse, que pueden facilitar la toma de decisiones. Por ejemplo, los códigos críticos que son frecuentes de acuerdo a las particularidades de las instituciones, de acuerdo a las patologías más frecuentes que puedan ver. Acá en la institución, por ejemplo, tenemos el código Delta, que es la atención de trauma mayor, o pacientes con el código ACV, que estén cursando con un accidente cerebrovascular. Ya eso lo va determinando la institución de acuerdo a las características que tenga y a la demanda que tenga de ciertas condiciones de salud. Otro aspecto a tener en cuenta y que es muy importante, ya definir la conducta del paciente. Recordemos que urgencias es un servicio de tránsito en el cual se determina la atención que requiere el paciente y siempre debemos pensar en la salida que va a tener el paciente, cómo va a salir de acuerdo a lo que requiera. Si definitivamente es un paciente crítico, generalmente donde se van a manejar en una unidad de cuidado intensivo, que si la institución no cuenta con esos recursos, pues lo remiten a uno de mayor complejidad, o si requiere algún procedimiento quirúrgico, necesitará salas de cirugía, o si el paciente se logró estabilizar y vemos que su condición se puede manejar en servicios de hospitalización, ese es el desenlace que va a tener, o si finalmente el desenlace del paciente fue la muerte, pues va para la morgue. Siempre debemos pensar en que el paciente no debe permanecer en el servicio, sino que debemos estarles frecuentemente definiendo una conducta. ¿Cómo tomamos decisiones? Los enfermeros, hay varias características que pueden facilitar la toma de decisiones de acuerdo a diferentes capacidades que se van desarrollando dentro de nuestra práctica clínica. Por ejemplo, el juicio clínico, el juicio moral y ético, la práctica como tal de cuidado que se tenga, la capacidad que se tenga en trabajo en equipo, que es una de las capacidades que más desarrollamos en el servicio de urgencias, y pues que son cualidades que nos facilitan el momento de toma de decisiones dentro de las diferentes actividades que nosotros realicemos. Definitivamente, vale destacar el proceso de atención de enfermería como una metodología que nos permite o que nos facilita tomar decisiones en cuanto ya al momento de la atención del paciente. Vimos que el triage en el momento en el que les comenté, el ESI nos facilita la toma de decisiones dentro de la clasificación, pero como tal dentro de la atención
vemos que el proceso de enfermería nos brinda muchas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones dentro de la atención del paciente, porque nos da un marco para satisfacer las necesidades, de identificar esa necesidad sentida del paciente y pues poderla abordar de la mejor forma posible, y busca proporcionar cuidados de calidad más eficaces y los más eficientes posibles de acuerdo a los recursos con los que se cuenta. Hay muchas herramientas que se toman para realizar un proceso de enfermería que debe tener la enfermera: habilidades cognitivas o intelectuales para la resolución de problemas, el pensamiento crítico y como tal la toma de decisiones; habilidades interpersonales, la comunicación terapéutica que se pueda establecer con el paciente, la escucha activa, la obtención de información y otra de las características es el desarrollo de habilidades técnicas que se van desarrollando con la práctica. Recordar que el proceso de enfermería se desarrolla en 5 etapas: la valoración, la identificación de signos y síntomas que nos brinda información y nos orienta a ese diagnóstico, ese juicio que nosotros debemos tener para determinar nuestros cuidados, planificar así el cuidado que se debe tener al paciente, establecernos una meta. De acuerdo a esa meta, nosotros organizar nuestras actividades, priorizar la atención que requiere el paciente y siempre hacer la evaluación de mirar si definitivamente esas actividades que se instauraron nos sirven, nos están funcionando, el paciente está cumpliendo con esa meta que nos propusimos o definitivamente hay que cambiar de intervenciones. Acá también quiero mencionar que en el servicio de urgencias estamos en un frecuente modo triage. Todo el tiempo, no solamente desde el ingreso del paciente se clasifica la atención, sino también en los momentos en que tenemos algún paciente en observación, nosotros los priorizamos. Muchas veces los identificamos: este paciente requiere más cuidado, este paciente se me está complejizando. Entonces, siempre nosotros estamos en un estado de frecuente evaluación de los pacientes y a medida que nosotros los vamos identificando, vamos organizando nuestras actividades de cuidado. Recordar que dentro de nuestro proceso de atención no solamente nos enfocamos en el paciente, sino tener en cuenta la familia dentro del proceso de atención, y más en instituciones como acá la fundación, en las que nosotros tenemos en cuenta la atención centrada en el paciente y la familia. Sabemos que en un paciente crítico lo que uno prioriza y en lo que uno interviene, realiza mayores intervenciones es en el cuidado y en el salvamiento de su vida, pero recordar que en la medida de lo posible se debe incluir o se debe tener en cuenta la familia dentro de la atención, porque muchas veces lo que les había mencionado anteriormente son quienes terminan tomando decisiones en momentos dados y pues son las redes de apoyo más cercanas al paciente que les podrán dar un mayor acompañamiento. Para finalizar, como para concluir esta presentación, quería presentarles este esquema sobre el ciclo de responsabilidad de clínica de enfermería, en la cual este es derivado de un estudio que hicieron unos ingleses queriendo conocer cómo la enfermera realiza toma de decisiones en el servicio de urgencias. Midió ciertos factores de responsabilidad que se tienen. No solo la responsabilidad la tiene el enfermero, sino que, como ya había mencionado, se deriva de otros factores como tal, que parte de la institución de salud, de las políticas que se rijan dentro de la institución, de los recursos con los que se cuentan y asimismo otro aspecto que se tiene en cuenta ya como tal de la enfermera, la intuición clínica que pueda tener y el conocimiento que tenga, la formación que tenga, con el cual se va a apoyar en procesos de toma de decisiones.
Acá muestran la relación que tienen diferentes factores que ellos hallaron dentro de la institución de salud. Acá lo clasificaban dentro de varias categorías, el aspecto legal, aspectos profesionales, éticos y personales que se pueden ver relacionados en el momento de toma de decisiones. Y finalmente, el enfermero también tiene ciertas características y ciertos factores que hacen que pueda tomar una decisión en momentos dados, de acuerdo a sus características individuales, cómo es el ser del enfermero y cómo ve el cuidado en cuanto al aspecto legal, las responsabilidades que nosotros tenemos y como miembro de comunidad, algunos factores que también se involucran en la toma de decisiones. Acá lo muestran más a rasgos cómo se ven relacionados estos factores. Para finalizar, quise compartirles esta frase de Florence Nightingale, que pues es una de las pioneras de la enfermería moderna, que dice: la observación indica cómo está el paciente, ¿sí? Ahí resaltamos el valor de la valoración del paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. Ahí ya estamos determinando ese juicio que hace la enfermera a la hora de tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos viendo. La destreza que se va desarrollando a través de la práctica, que indica cómo hay que hacer esas intervenciones. Y pues finalmente resalta la formación, esa preparación que nosotros tenemos a la hora de abordar un paciente y más un paciente crítico, la experiencia que se tiene para desarrollar la práctica clínica, para identificar pues cómo vamos a atender a ese paciente, con el fin de darles los mejores desenlaces que se pueda al paciente y a la familia. Muchas gracias.